Buenas tardes, hermanos, hermanas. Estamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, y hoy día vamos a tratar el mensaje que Jesucristo le da a dos iglesias. Por una parte, a una iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia, y por otra parte, a una iglesia que ha perdido el norte. Y realmente se ha mezclado con los valores del mundo. Estas dos iglesias, para muchos eruditos, teólogos, representan en cierta medida un ejemplo paralelo de congregaciones que se presentan en los últimos tiempos. Por una parte, iglesias fieles al Señor, enfrentando tremendos desafíos, persecuciones y en muchas naciones martirio. Y por otra parte, congregaciones que han tomado como modo de vida los valores del mundo y persiguen los valores del mundo. Y eso es enemistad para con Dios. Entonces, a medida que avanzamos en estas escrituras, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé conocimiento y nos dé convicción. Y si estamos en alguna manera apartándonos de la fe en Jesucristo, si en alguna manera estamos apartándonos del amor a Dios y el amor al prójimo conforme a las Escrituras, que el Espíritu Santo pueda darnos convicción de pecado, de justicia y de juicio, para volver al camino si nos hemos apartado, o para permanecer en el camino de Jesucristo, enfrentando todo tipo de desafíos, dificultades, tribulaciones, persecuciones, que seamos como la iglesia fiel de Filadelfia. Oremos. Si pudieran cerrar sus ojos en este día de bendición, día de nuevos comienzos, día en que estamos seguros en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por la protección y la bendición, el derramamiento de su gracia a la vida de tantos, no solo en nuestras congregaciones, sino que en miles y miles de iglesias, ministerios, emprendimientos, misiones,
en el mundo entero. Gracias, Padre. Y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en este tiempo para entendimiento de las Escrituras y guía para seguir los pasos de Jesucristo en estos tiempos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leemos entonces Apocalipsis 3, primero versículos 7 al 13, respecto al mensaje de Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al vencedor, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué preciosa palabra esta. Es una iglesia que cualquier creyente anhela ser parte. Una iglesia fiel al Señor y su palabra en medio de grandes pruebas y tribulaciones. Esta congregación, Filadelfia, experimentó quizás la más severa persecución en esa época, con muchos miembros martirizados bajo el imperio de Roma. Esta ciudad, Filadelfia, ya había tenido una experiencia bien amarga, con promesas vacías y engañosas de parte del César, cuando el año 17 después de Cristo fue sacudida por un fuerte terremoto que le causó mucha destrucción. Fue tan devastador que fue eximida de pagar impuestos por 5 años. Y las autoridades romanas le prometieron ayuda para reconstruirla, pero esto nunca se concretó. Y a esta sensación permanente de engaño y abandono en situación difícil se sumó años más tarde el profundo sentimiento de
sentirse traicionado por la autoridad imperial. Cuando el emperador Domiciano decretó una erradicación de todos los viñedos de la región, con una prohibición de cultivar vides, lo cual representaba la base del comercio de Filadelfia, y que produjo una severa recesión económica y pobreza generalizada. Domiciano dispuso el fin de la industria vitivinícola de la provincia de Asia, para evitar que siguieran compitiendo con los viñedos aledaños a Roma. Asimismo, los miembros de la Iglesia de Filadelfia también sentían una profunda sensación de desamparo de parte de las autoridades de Roma, cuyas autoridades los estaban persiguiendo, en vez de protegerlos, como ocurría cuando muchos de ellos que venían del judaísmo y que venían de ser participantes de la sinagoga local, pero de la cual habían sido expulsados por seguir a Cristo. Entonces, ahora enfrentaban desprotección, desamparo y persecución severa. Por todo esto, es de gran significancia recibir una carta así de Jesucristo, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Claro, para aquellos en esta congregación de Filadelfia que venían del judaísmo, estas son palabras conmovedoras, porque en la sinagoga ellos habían experimentado la expulsión. Algunos de ellos que no le abrieran la puerta para dejarlos entrar, o que habían sido despedidos con un portazo y visto sus nombres borrados de los registros. Y a todos ellos, notable, le dice Jesucristo, el que tiene la llave de David, el que realmente cuenta para abrir la puerta de entrada, de inclusión al reino. El verdadero, no como las autoridades del mundo, que prometen y no cumplen y abandonan. Pero Jesús no le va a fallar a la iglesia de Filadelfia. No la va a abandonar. Ninguno de ellos van a ser olvidados, sino que Jesús siempre será fiel, cercano a ellos. Hoy día, como ha sido a través de los siglos, han sido cientos de miles y millones en el mundo que han enfrentado o están enfrentando ahora algo similar. Pagar el precio de la exclusión, del rechazo por seguir a Cristo. Para algunos significa que se les cierran puertas de oportunidades del mundo, de pérdida del trabajo a veces, exclusión social y familiar. Y en muchos lugares
persecución, prisión y muerte. Martirio. Pero Jesús, a través de las palabras a esta iglesia fiel de Filadelfia, nos da una promesa preciosa, de gran significado, para no solo esa generación a la que le está escribiendo la carta, sino que este es un mensaje para la iglesia de todos los siglos y especialmente para la iglesia de los últimos días, de los últimos tiempos, como es la iglesia del tiempo actual. Y esta es la promesa. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. O sea, a la iglesia de Filadelfia la está revelando y le está dando una visión que es mucho más allá de la persecución local que ellos están teniendo de parte del imperio. Hace referencia a lo que va a ocurrir al final de los tiempos, en la época de la gran tribulación. Para muchos eruditos y muchos fieles a través de los siglos, esta palabra de Jesús les ha significado gran aliento, porque la han tomado como la gran promesa del rescate, del arrebatamiento de la iglesia previo a la época de la gran tribulación que se cierne sobre la humanidad que ha rechazado a Cristo. Las grandes promesas para Filadelfia y los fieles de todas las edades hasta que Él venga son preciosas. Dice: vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, con mi Dios y mi nombre nuevo. Grandes promesas para todos los fieles y para esta iglesia de Filadelfia, ejemplo de iglesia fiel en medio de una época de persecuciones, de martirio y muerte. Nosotros, así como los fieles de Filadelfia, miremos no las circunstancias adversas del presente, sino la gloria de lo porvenir. Por una parte, en el mundo hoy, se ven, a Dios gracias, en distintas naciones, muchas iglesias que son como la iglesia de Filadelfia, fieles al Señor y a su palabra. Pero también está esta otra perspectiva, y que es la iglesia de la Odisea. Leamos Apocalipsis capítulo 3 y leo del versículo 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios.
dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quizá una de las cosas que llama mayormente la atención es con la exhortación que Jesús le está haciendo a esta iglesia. Es notable que le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, el motor principal de Jesucristo para relacionarse con esta iglesia infiel es el amor de Dios, que no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Y está reprendiéndolo por amor. Notable. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, cosas básicas del mensaje de Dios, de lo que Jesucristo representa. El principio y el fin, el amén. Aparte de él, no hay nada más. Este mensaje a la Odisea es notable. La Odisea, como ciudad, era conocida como la ciudad de los dos anfiteatros. Todas las ciudades tenían un anfiteatro, pero esta tenía dos, porque era una ciudad muy próspera. Sobresalía por su gran prosperidad material, producto de una rica economía, porque estaba situada justo en la confluencia de las más importantes rutas comerciales del imperio. También era el centro financiero y de la banca de la región. Eran tan ricos que cuando, a diferencia de Filadelfia, cuando ellos también experimentaron el gran terremoto del año 17 después de Cristo, la Odisea declinó la ayuda ofrecida por Roma y procedieron a reconstruir la ciudad ellos mismos.
sus habitantes podían comprar bienes de distintas partes del imperio. Era como el sueño de un consumidor del mundo. Eso sí, la Odisea, a pesar de su riqueza, tenía un problema serio con el agua potable. A diferencia de ciudades cercanas como Colosas, que estaba ubicada al pie de las montañas y recibía su agua helada directamente de sus arroyos, o Hierápolis, que además contaba no solo con agua helada, sino que también con excelentes fuentes termales, la Odisea tenía que traer el agua de las montañas usando tubería de greda. Estas tuberías se calentaban con el sol y producían de que cuando el agua helada de la montaña llegaba a la ciudad, llegaba tibia, muy difícil de beber o usar. Y cuando Jesús los exhorta, lo hace usando el contexto del agua tibia de la ciudad, que era una gran molestia para todos los habitantes. Y lo usa a modo de analogía. Y lo que resalta de ellos es: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. En su materialismo, en su prosperidad, habían llegado a establecer ese diálogo interno que pasa con la gente que dice no tengo necesidad de nada, pero tampoco tengo necesidad de Jesús. Entonces, o lo habían olvidado o lo habían excluido de sus vidas. Es una actitud que era como la misma que habían demostrado con las autoridades romanas después del terremoto. Gracias, pero no gracias. Y esa misma filosofía es la que tenían con respecto a Jesús. Gracias, pero no gracias. No necesitamos nada. Esto recuerda a Deuteronomio, cuando Dios le advierte a los israelitas por medio de Moisés que cuando hayan entrado en la tierra prometida y hayan prosperado materialmente, podrían olvidar a Dios. Una pregunta que es válida hacerla a muchas iglesias hoy en día, en naciones prósperas. ¿A quién amas? ¿A los bienes? ¿O al dador? En cierta medida, hoy en día, tenemos el ejemplo en China. Por una parte, iglesias estilo Filadelfia que están siendo perseguidas y que son fieles al Señor hasta la muerte. Y por otra parte, hay iglesias cristianas en Beijing, en Shanghái, en medio de gran afluencia, que están tomando la actitud de la iglesia de la Odisea.
Y la perspectiva de Jesús es terrible para la iglesia de la Odisea, cuando les dice: por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego. Y esto hace referencia a la persecución, al sufrimiento, al martirio, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Esto hace referencia a la santidad, a la pureza, no a los valores del mundo, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Claro, ahí en la Odisea había una sustancia que usaban precisamente para gente que tenía problemas con infecciones en la vista, en los ojos. Entonces le daban colirio, esa sustancia. Y Jesús usa esa parte de la cultura para dar este mensaje de reprensión. Arrepiéntete. Y es notable: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Le extiende el amor de Dios con la exhortación. Y es a ellos que le dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¡Wow! Notable. Notable. ¿A quién amas? ¿A los bienes? ¿Las comodidades? ¿O amas al dador? Todas las cosas vienen de Él. Y fíjense, la iglesia de Filadelfia escapó toda persecución. No fueron perseguidos. Cuando concluye a todas las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es algo de que nosotros tenemos que escuchar. Como iglesia de los últimos días, o ya de las últimas horas, de los últimos días, de los últimos tiempos. ¿Y por qué nosotros reconocemos a la luz de la palabra de Dios que estamos en los últimos días, de los últimos tiempos? Porque la palabra, por medio del apóstol Pablo, en su primera epístola a su discípulo Timoteo, en el capítulo 4, le advierte que en este tiempo, en los últimos días, algunos apostatarán de la fe. ¡Wow! Y apostatar de la fe, como en el caso de la iglesia de Filadelfia, tanto lo están haciendo por bienes materiales, por comodidad. Ni siquiera por convicción doctrinal, sino que es por esa actitud de: no necesito nada, tampoco a Jesús. Hoy en día, mi anhelo
es que ninguno de ustedes se haya identificado con el modelo de la Odisea, sino que con el modelo de Filadelfia y también de la iglesia de Esmirna. Esmirna y Filadelfia, dos iglesias fieles al Señor en medio de gran adversidad. Que seamos fieles a Jesucristo y su palabra. Y oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Amén. Amén.